Pero arrancamos con el estudio, amados hermanos, y dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículo 17, el tema de ahora es la cena del Señor. Mire estos versículos preciosos, están delante de usted y leámoslos todos, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pues como explicábamos hace un momento, mis queridos hermanos, pues el apóstol Pablo enseñó a la iglesia. Él fundó la iglesia y enseñó todo lo que el Señor Jesucristo le había enseñado al apóstol Pablo. Y entonces el apóstol en el capítulo 11 había enseñado cuál debía ser la actitud y la autoridad entre hombre y mujer, entre una pareja. Y habla que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer. Si usted quiere ahondar un poquito en esto, yo le invito a que usted pueda ir a YouTube o a Facebook y buscar la autoridad de la mujer, ¿verdad? En la iglesia, yo creo que lo explicamos bastante el miércoles pasado. Entonces, pero Pablo les decía, yo al principio les alabo porque ustedes guardan todo lo que les he enseñado. Pero cuando comienza a hablar de cómo ellos comparten la cena del Señor, el apóstol Pablo, en lugar de felicitarlos, en lugar de reconocer su obediencia, el apóstol Pablo viene y comienza a reconvenirlos, comienza a corregirlos y decirles, ustedes no lo están haciendo bien. Entonces dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, están haciendo mal lo que sigue, porque, oiga esto, y comenzamos en el versículo 17 de nuevo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dijimos hace un momento que el Señor Jesucristo se había reunido con los discípulos el día jueves, lo que se conoce como el Jueves Santo, llamamos así, el día que se iba a celebrar la Pascua, ya para recibir el día viernes. Entonces se reunió con ellos y celebró la Pascua. Pues él aprovechó la Pascua, que es la celebración del pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto a través de todas las plagas, ¿verdad? Pero en esa 10ª plaga venía el ángel de la muerte que iba a matar a todo primogénito. Y entonces el Señor le dijo a Israel que sacrificara el cordero pascual, que marcara todo la puerta y el dintel de la puerta, y que comieran la Pascua. Entonces les dio todas las instrucciones para comerlo. Entonces cuando el ángel de la muerte llegó a Egipto y cuando veía una puerta con la marca del cordero, pasaba de largo. Pero cuando llegó a los egipcios, murieron todos los primogénitos adultos, primogénitos niños, inclusive los primogénitos de todos los animales fueron muertos ese día. Pero en cambio Israel, que había obedecido al Señor y había derramado la sangre del Cordero, ellos fueron liberados de la muerte. Entonces el Señor Jesucristo estaba mostrándoles que esa liberación era un tipo de lo que el Señor iba a hacer. Esa liberación del pueblo de Israel de Egipto fue algo temporal, ¿verdad? Algo físico. Pero la liberación que el Señor Jesucristo iba a hacer de liberarlos de los pecados, iba a ser una liberación eterna para que ellos pudieran tener
entrada al Señor. Entonces, esa actividad, esa ceremonia que el Señor Jesucristo les dijo cuando ya después que había partido el pan y habían comido el pan y habían bebido la copa, les dijo, haced esto en conmemoración mía. Es decir, que teníamos a partir de ahí los discípulos ya no iban a celebrar la Pascua como antes la celebraban, sino que iban a celebrar esa cena preciosa del Señor para recordar lo que Él iba a hacer. Los discípulos a ese momento no entendían mucho de lo que iba a pasar porque el Señor no había muerto y resucitado todavía y el Espíritu Santo no había sido depositado, no había sido derramado en los discípulos. Pero una vez que ya todo esto se había realizado, los discípulos comprendieron bien y se reunían constantemente a celebrar la cena del Señor. Allí ellos celebraban la cena del Señor de dos maneras. Unían dos tipos de celebraciones. Uno que es una cena de compañerismo, donde comían todos, compartían alimentos todos y tenían una coinonía preciosa entre todos. Y también cuando comían los alimentos en esa cena, ellos también conmemoraban lo que el Señor Jesucristo hacía. Es decir, que todos llevaban sus alimentos, hacían la ceremonia y después todos comían y bebían. Entonces comían sus alimentos, era una cena completa, ellos comían la cena y también tenían vino y ellos recordaban todo lo que el Señor hacía. Ahora, lo que pasaba es que en la iglesia, como en todas las iglesias, había gente de diferentes niveles. Había gente pobre, muy pobre, y había gente con muchísimos dinero, con muchísimos recursos. Entonces cada uno llevaba lo que tenía de acuerdo a su condición. Pero en lugar de que fuese una reunión ágape, digamos así, muestras de amor, donde todos podían compartir, eso se fue deteriorando y cada quien llevaba comida y no esperaban a todos los hermanos, sino que cada quien agarraba lo que había llevado y se lo comía. Entonces el pobre que llevaba muy pocas cosas o que muy probablemente no llevaba nada, pues cuando llegaba ya todos habían comido, no lo habían esperado y al hacer eso no honraban el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo viene y les llama la atención. Entonces dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino, oiga esto, para lo peor. Y dice el versículo 18, dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces Pablo dice, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando, el que la iglesia no compartiera, era porque habían disensiones entre los hermanos. Y esas disensiones, que es el hecho de no podernos poner de acuerdo, trae divisiones, pensamientos diferentes y que no hay hermandad, que no somos capaces de unificar nuestro pensamiento. Eso hace grupos dentro de la iglesia. Entonces Pablo les dice, no, es que ustedes hay divisiones porque no hay humildad entre ustedes para poderse dar tiempo para que puedan aprender juntos la palabra del Señor. Mire, todos tenemos opiniones de diferentes tópicos en la vida, ¿verdad? Todos tienen opiniones políticas, todos tienen opiniones de deportes, todos tienen opiniones de muchas cosas y está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Que alguien sea de algún partido político y el otro sea de otro. Alguien me decía, pastor, pero un cristiano no puede participar en política. Debemos participar en política porque es un derecho y es un deber que nos compete a todos. Debemos participar. Entonces, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, cada quien en su vida secular puede tener las diferentes opiniones y no coincidir en opiniones con un hermano respecto de los temas que le acabo de decir. Pero en cuanto a la palabra del Señor, todos deberíamos de coincidir, al menos todos de una misma congregación, deberíamos de coincidir con lo que nosotros creemos,
¿verdad? Las cosas principales, los aspectos doctrinales principales, todos deberíamos de tener el mismo pensamiento. Eso depende mucho del liderazgo, depende mucho del maestro quienes esté transmitiendo la enseñanza y también depende del tipo de persona que está aprendiendo. Porque algunos llegan a disque a aprender, pero lo que quieren es imponer su perspectiva. Algunas personas vienen de otras iglesias, de otra denominación, traen sus propios pensamientos, se acercan a una iglesia de una denominación diferente o nueva en relación a ellos mismos y lo que quieren es que las cosas se hagan como ellos las habían hecho o que el pensamiento de ellos prevalezca sobre el pensamiento de la iglesia. Pero cuando alguien se acerca a una iglesia debe acercarse más para escuchar, más que para hablar. Escuchar y aprender. Y fíjense, en lo personal, hay una técnica para mí que me ha servido muchísimo para aprender y es que lo que estoy escuchando, yo al principio lo doy por cierto. ¿Cómo así? Alguien me está explicando cualquier cosa y yo vengo y le creo en el momento, pongo mi mente cual si yo estuviese aceptándole todo lo que él está diciendo para poder comprender las cosas que me dice, para poderlas discernir. Ya una vez yo las he entendido, yo puedo aplicar mi razonamiento, mi conocimiento y entonces decir si algo es bueno o algo es malo. El Evangelio según San Juan dice que quien quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Entonces, es lógico que hayan muchas maneras de pensar respecto a miles de puntos fuera de la iglesia, pero doctrinalmente deberíamos nosotros pensar lo mismo. Entonces vuelvo a poner el versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Mire por qué lo cree Pablo, versículo 19. Porque es, oiga esto, mire la palabra preciso, otras versiones dicen necesario, que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Oiga esto, por favor. Es necesario, dice Pablo, es preciso que haya diferencia de pensamiento al principio porque unos están en la verdad y otros no. Entonces, la verdad nunca va a compaginar con la mentira. Nunca. Entonces, pero si yo vengo con un pensamiento equivocado y tengo el deseo de aprender y tengo la humildad suficiente como para aceptar mis errores, no voy a luchar para imponer mi pensamiento, sino que voy a abrir mi entendimiento a la palabra, voy a pedir la ayuda del Espíritu Santo para lograr comprender el punto que me están explicando. Entonces Pablo dice, es necesario al principio que no estén de acuerdo para que el que no sabe bien las cosas, las aprenda bien de aquellos que tienen un pensamiento aprobado, que tienen un conocimiento correcto. Pablo le decía a Timoteo que se presente, que haga diligentemente presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. O sea, la característica del obrero aprobado es que, número uno, no tiene por qué avergonzarse. ¿Pero por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque conoce la palabra de Dios y porque la usa correctamente. O sea, estamos hablando como un médico, un cirujano puede usar un bisturí, ¿verdad? Como un camarógrafo profesional puede utilizar una cámara profesional. La toma no es lo mismo que un novato en tomar fotos, tome una cámara de última generación que sea. Si no tiene el conocimiento y la experiencia necesaria, no va a tomar buenas fotos. En cambio, un profesional agarra la cámara e inmediatamente comienza a sacarle el provecho a la cámara. Entonces, Pablo dice, es cierto que van a haber diferencias, ¿verdad? Pero porque es necesario para que los que están en la verdad le enseñen a los que todavía no conocen. Ahora, el problema es, amados hermanos, que hay personas que no tienen la actitud de aprender, no tienen la actitud. Ellos quieren imponer su punto de vista pensando que es una competencia y no es así. No es así, amados hermanos. La manera como usted va a estar en lo correcto es cuando usted conoce la palabra de Dios y la utiliza correctamente. Entonces, la disensión trae eso, ¿verdad?
Hay la diferencia porque uno está en lo correcto y otro no. Entonces, sigue diciendo Pablo, ¿verdad? O sea, dice, está bien, yo creo que pueden haber disensiones, pero no deberían haber divisiones al final, porque deberían ponerse de acuerdo. Pero cuando no hay un corazón humilde, un corazón que quiera aceptar la palabra del Señor, entonces no solamente hay disensiones, sino que esas disensiones traen divisiones. Entonces, en ese diferente tipo de pensar respecto de la palabra, dice el apóstol Pablo, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, Pablo cuando habla de la cena del Señor, si bien es cierto, habían utensilios, ¿verdad? Y habían elementos de la cena del Señor, la comida, el vino, etcétera. Y inclusive la ceremonia y las palabras ceremoniales que pudieron haber dicho en la iglesia primitiva, dice Pablo, aunque hagan todo eso, aunque se reúnan en la iglesia, aunque se reúnan dizque como hermanos, si ustedes no celebran con el sentimiento, con la emoción, entendiendo lo que es la cena del Señor, ustedes se reúnen a hacer un party, a hacer una fiesta, a hacer una cena cualquiera, pero no es la cena del Señor, dice el apóstol Pablo. Entonces dice, y comienza a explicar por qué. Porque al comer, cada uno, oiga esto, se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, cada uno llevaba su provisión. Pero no era como que, vaya, yo traigo aquí, yo traigo esto, reunámoslo todos y de ahí compartamos, sino que cada quien había traído su comida y cuando vamos a celebrar la cena del Señor, agarrarlo y toda la familia se va a la mesa con toda la provisión que había traído. Y el que había traído poco o el que no había traído nada se sienta sin nada que comer. Entonces no hay amor. No es una reunión donde podamos hablar de un amor que provee, un amor que ayuda, un amor que cubre, un amor que extiende la mano, un amor que comparte la bendición. No hay eso, sino que hay egoísmo, entonces hay carne. O sea, no carne de comida, sino que la iglesia de Corinto celebraba la cena del Señor en la carne. Ahora, eso hizo, amados hermanos, que poco a poco a la iglesia no poder discernir esto y no poder celebrar la cena del Señor así con alimentos completos, eso hizo que se separara la cena del Señor del compartimiento entre hermanos. Entonces la iglesia no tuvo la madurez para seguir así. Y está bien, pienso yo, está bien porque es una ceremonia que se puede realizar dentro del servicio. De hecho, le digo, es la ceremonia más importante que la iglesia realiza. Más importante que la presentación de niños, más importante que el matrimonio, inclusive que el bautismo. ¿Por qué? Porque recordamos el sacrificio de nuestro Señor, su sangre derramada y su cuerpo sacrificado por nosotros. Entonces, eso debería de traernos a memoria la actitud de Cristo, y esa misma actitud deberíamos nosotros de tenerla y vivir como hermanos. Si usted se recuerda, el Señor Jesucristo oraba, porque así como Él y el Padre eran uno, que toda su iglesia, todo el cuerpo de Cristo fuese uno. Y no solo oraba por los discípulos, sino que dice el Señor Jesucristo que ora también por los que creerán por la palabra de eso. En otras palabras, el Señor Jesucristo estaba orando por usted y estaba orando por mí. Pero tenía que haber amor. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que la característica de los discípulos es que se amen unos a otros. Y si hay amor, nunca se va a dejar a alguien sin comida, nunca se va a hacer a alguien a un lado, sino que por el contrario, donde comen dos, comen tres y etcétera. Y ahí vamos compartiendo. Y de alguna manera muy especial, Dios siempre hace que siempre alcance para todos los hermanos. Entonces dice, porque al comer cada uno, oiga, y lo vuelvo a poner en su pantalla, cada uno se adelanta, o sea, apúrate, se adelanta a tomar
tomar su propia comida y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, la situación era más difícil porque no solo era comida, sino que también había vino y entonces había no una copa de vino para cada uno, sino que llegaban al punto de la embriaguez. Entonces, realmente la iglesia llegaba a celebrar la cena del Señor y pecaba al celebrar. Uno, porque no se compartía correctamente, y dos, porque entraban los deseos de la carne y en lugar de estar en el Espíritu estaban completamente en la carne. Ahora dice el versículo 22, oiga esto, y dice Pablo, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Entonces Pablo les dice, si ustedes quieren comer, si vienen con hambre, coman en su casa. ¿Para qué? Para que cuando vengan a la iglesia puedan venir con paciencia. Claro, si usted puede llegar a la iglesia y esperar cuando sea el turno de comer, tranquilo, tiene dominio propio, pues hágalo. Pero si usted va a estar con hambre y van a estar sonándole, decíamos en mi país, me están sonando las tripas y no me puedo controlar, coma en su casa y luego llegue en paz a la iglesia. Entonces Pablo los está avergonzando. Dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? Porque al hacer eso, cuando hay egoísmo, cuando no se comparte, Pablo dice que los cristianos, no los impíos, los cristianos hacemos algo y esto es pecado. Dice aquí, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? Oiga, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios? ¿Cuándo menosprecio la iglesia de Dios? Dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. Vienen a la iglesia y hacen gran relajo en la iglesia y comen hasta saciarse sin importar si el hermano ha comido o si pueden compartir. Amados hermanos, miren, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que entender que vamos es la reunión de los santos. Entonces tenemos que ir en el Espíritu y tenemos que ir con un corazón dispuesto a compartir con las demás personas, a darles de lo que Dios nos ha dado y a compartir del gozo y de la alegría que Dios ya nos dio a nosotros. Entonces, cuando nosotros no compartimos con los hermanos, estamos menospreciando en la casa del Señor al comportarnos egoístamente, al comportarnos pensando solo en mi familia y no pienso en los hermanos. Aquí se embriagaban. Ahora, es bien difícil que alguien en este tiempo se embriague en la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora la Santa Cena solo es con una copita. Vaya, ok, no se embriaga, pero sí llega odiando. Si llega con pensamientos incorrectos para con otras personas, si llega con envidia, si llega con enojo, si llega con una actitud incorrecta y en ese preciso momento de la Santa Cena usted tiene que deponer todas sus emociones incorrectas, sus actitudes incorrectas y debe ponerse delante de la presencia del Señor y debe, amados hermanos, mire, debe pedir perdón por sus ofensas, debe ponerse a cuentas porque siempre hay un tiempo antes donde nos ponemos a cuentas con Dios pidiendo perdón por las cosas que hicimos, por las cosas que no hicimos, por los sentimientos malos y sentimientos bajos que a veces tenemos, nosotros los ponemos delante del Señor y pedimos perdón. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces vamos a estar listos para compartir esa ceremonia tan especial, tan importante que es la Santa Cena. Entonces Pablo termina diciendo en este versículo 22, dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Por qué? Porque se van a una esquina con hambre y no participan. Y entonces, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? Y Pablo concluye, en esto no os
alabo. Y entonces comienza, y aquí vamos a partir del versículo 23, hay una porción de la Escritura que es preciosa. En medio, oiga bien, en medio de un mar de problemas y de un mar de actitudes incorrectas, el apóstol Pablo viene y les recuerda una enseñanza que en Corinto era sumamente especial. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había enseñado a los corintios cómo el Señor Jesucristo había establecido la cena del Señor. ¿Por qué? Oiga, y este conocimiento no era de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque la carta a los corintios se escribió primero que el más antiguo de los evangelios, que es el Evangelio de Marcos. Entonces, lo que Pablo estaba enseñando no estaba escrito, no era del conocimiento de muchas personas. ¿Por qué? Oiga lo que le digo, mire, lo que hablo del tiempo en que se escribió Corinto más o menos se escribió ahí por el año 45 a 50. Y el Evangelio según San Marcos, que es el más antiguo de los evangelios, se escribió cerca del año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, las dos fechas son después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo comienza y les dice, oiga esto es precioso, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, Pablo se remonta al hecho histórico y les dice, esto ustedes ya lo sabían. O sea, que se están portando mal no por ignorancia, sino que por desobediencia, por inmoralidad en sus corazones, por darle espacio a la carne, porque yo ya les sabía, lo que les voy a decir, ya se los había enseñado. Y entonces Pablo nos transporta en medio de ese montón de conflictos. Pablo viene y sienta escrituralmente, como un apóstol que era, las bases para nuestro conocimiento de lo que ahora es la Santa Cena. Entonces dice Pablo, ¿quién se lo dio? A él no se lo dio ninguno de los discípulos. No fueron ninguno de los 11 que sobrevivieron, que los que le contaron a Pablo, sino que dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Oiga esto, que el Señor Jesús, no otro, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y hace referencia, ¿verdad? Para que la iglesia pudiese entender cuál era la condición emocional del Señor. El Señor Jesucristo estaba feliz de estar compartiendo eso, a pesar de que él sabía que su pasión estaba a punto de comenzar. Y entonces sus discípulos estaban allí y él les estaba enseñando y les estaba mostrando, compartiendo la Santa Cena mediante la celebración de la Pascua. Entonces, pero él sabía lo que venía. Entonces, los discípulos no lo sabían, pero la iglesia de Corinto sí, y usted también sí lo sabe. Que el Señor compartió la Pascua, estableció la Santa Cena unas horas antes de él entrar a su pasión y muerte. O sea, lo importante que fue para el Señor Jesucristo, el momento difícil que él estaba pasando, y él pudo compartir momentos de felicidad con sus discípulos. No estaba llorando, no se estaba lamentando, sino que él estaba contento de hacer la voluntad del Padre. Vuelvo el texto, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué hizo? Tomó pan. Y habiendo dado gracias, oiga esto, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces el Señor les estaba enseñando el significado original de la Pascua. El Cordero Pascual fue entregado ese día y miles de Corderos Pascuales fueron entregados ese día, pero el verdadero Cordero que dice que Juan el Bautista cuando lo vio venir, dijo, he ahí el Cordero de Dios, no que cubre, sino que quita el pecado del mundo. Entonces, él les dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, mostrándoles el pan, que es partido, que es
para ustedes. Recuerda que el cuerpo del Señor Jesucristo no fue partido, ningún hueso fue quebrado, era parte de la profecía mesiánica. Entonces dice que por vosotros es partido e inmediatamente dice, haced esto en memoria de mí. Oiga esto, y como iglesia, un pequeño paréntesis así rapidito, la iglesia cristiana evangélica lo que hace es exactamente lo que el Señor Jesucristo le dijo que lo hiciéramos en conmemoración, en remembranza, en recuerdo de lo que Él estaba haciendo. No nos mandó a hacer de esto un sacramento de tal manera que nosotros convirtiéramos, que el ministro convirtiera el pan en el cuerpo y el vino en la sangre. Nosotros no hacemos eso. No transformamos eso. Ese aspecto se llama transustanciación. Nosotros solo utilizamos el pan y el vino como elementos para recordar lo que el Señor hizo. Y esto, amados hermanos, esta celebración de la Cena del Señor no nos da salvación. Salvación lo dio Jesucristo a través de su sangre en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros recibimos a Cristo por la fe, el Señor nos perdona, nos salva, nos limpia de nuestro pecado. La salvación nunca es por obra. En las iglesias que hacen la transustanciación consideran que el creyente de esa denominación se mantiene salvo siempre y cuando ellos participen de la comunión. Cuando dejen de la Eucaristía, cuando ellos dejen de participar, ellos están en peligro de no mantener la gracia que ha sido puesta en ellos. Nosotros no creemos eso. Eso era un paréntesis nada más. Otro día vamos a profundizar al respecto. Y entonces termina diciendo, vuelvo a ponerlo, perdón, dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Quiero subrayar un punto. Ese es una orden. El cristiano está obligado, aunque no debería ocuparse esa palabra, sino que debería ser algo voluntario, pero todos los cristianos hijos de Dios estamos llamados a participar de esto y conmemorar en esta celebración lo que Jesucristo hizo por nosotros. Quien no participe de la Santa Cena, pudiéndolo hacer, peca. Desobedece la palabra de Dios y por eso peca. El que no se quiere bautizar porque por una y mil cosas y no participa de la Cena del Señor, peca. Amados hermanos, la desobediencia es pecado. Entonces, sigamos. Él nos mandó a hacer eso en conmemoración. Y por eso, es que pastor, yo estoy en pecado, yo hice tal cosa y no me siento bien. Pues ríndase al Señor, pídale perdón. Primera de Juan 1:9, si confesaros vuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero está llamado por el Señor a que participe y conmemore lo que el Señor hizo. Entonces dice el versículo 25, porque continúa con la celebración, con el recordatorio de la celebración. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, oiga esto, en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, realmente cuando se habla del cuerpo, se habla de la muerte. Cuando se habla de la sangre, se habla también de la muerte del Señor. No basta, y por eso es que hay mucho tabú en lo que es la sangre de Cristo, que muchos cristianos todavía andan hablando de la sangre de Cristo como un amuleto. La sangre de Cristo simboliza la muerte del Señor. No era suficiente con que Él derramara una gota de su sangre. Es su sangre. No, eso implicaba la muerte del Señor. Y tanto el cuerpo como la sangre, el cuerpo partido y la sangre derramada, simbolizaban el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nosotros recordamos el nuevo pacto cuando nos reunimos. Así pues, oiga esto, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros participamos de la Cena del Señor, amados hermanos, hacemos dos cosas,
¿verdad? Cuando participamos de la cena del Señor, comemos el pan y bebemos la copa, hacemos dos cosas. Primero anunciamos la muerte del Señor. Y al anunciar la muerte del Señor, anunciamos el periodo precioso en el que estamos de la gracia. Es decir, cuando la salvación por la fe se realiza materialmente. La salvación, aún en el Antiguo Testamento, siempre fue por fe. Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. La ley era un ayo que nos llevaba a Cristo, es decir, usted no se daba cuenta que no podía cumplir la ley a la perfección. La ley solo nos muestra qué es el pecado, la transgresión a la ley. Entonces, el pueblo de Israel tenía que cumplir la ley por la fe. Aunque no fuese perfecto, hacía su esfuerzo, pero por la fe se acercaba al Señor, presentaba los sacrificios y Él era perdonado. Entonces, cuando usted y yo participamos de la Santa Cena, lo primero que hacemos es anunciamos que el Señor ya murió. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que la ofensa es pagada en la muerte de Cristo. Cristo murió para Dios. Para quitar la ira de Dios respecto de aquellos que creen. Mire, amado hermano, la salvación, Dios no nos salva del diablo. Cuando hablamos de salvación por la fe, no nos salva de otra cosa que no sea la ira de Dios. La ira de Dios es la que va a mandar a los incrédulos al infierno. La ira de Dios es la que va a ser descargada en el tiempo de la tribulación en esta tierra. Entonces, cuando nosotros creemos por fe, oiga eso, a través del sacrificio de Cristo, somos librados de la ira de Dios y por eso es que ahora podemos presentarnos libremente y tranquilamente, llamémoslo así, al trono de la gracia confiadamente, dice la Escritura, para alcanzar el oportuno socorro. En otras palabras, Dios nos libera a través de Jesucristo de su propia ira que ocasionó el pecado. Entonces, anunciamos esa muerte, pero también anunciamos otra cosa. Lo pongo en su pantalla. Mire lo que dice. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos es que anunciamos que Cristo, que ese Cristo que vino y que murió en la cruz del Calvario, un día va a aparecer ya no como siervo, sino que va a aparecer como Señor y juez de la tierra. Entonces dice, oiga esto, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan, oiga esto, y bebiere esta copa del Señor, y entra una palabra, indignamente. Oiga esto, está hablando y el apóstol Pablo está juzgando la manera incorrecta que Corintios estaba celebrando la cena del Señor. De manera incorrecta, de manera egoísta, lo hacía en la carne. Entonces Pablo dice que cualquiera, y cuando usted dice cualquiera, puede ser todos. Y si estaban celebrando mal la Santa Cena, es que todos lo estaban haciendo mal. Entonces Pablo dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa, la palabra es indignamente. O sea, que no reconozca la dignidad de la ceremonia, que no reconozca el sacrificio de Cristo, que no reconozca que su carne debe morir allí, de que sus deseos carnales deben ser quitados en ese momento. Es una ceremonia que dura, ¿qué? 10 minutos. Y entonces, ¿podemos hacer lo malo en esos 10 minutos? Claro que sí, claro que sí. Hacemos lo malo. Y mire, y no solamente esos 10 minutos, como cristianos, aún como cristianos, tenemos la capacidad de hacer cualquier tipo de maldad. Un cristiano puede ser tan malo como puede ser un impío.
puede asesinar, puede mentir. Imagínese, póngase a pensar, el rey David, aquel que la Biblia dice que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué hizo? No solo fue adúltero, sino que mandó a matar al esposo de la mujer que la había tomado. Entonces, realmente, amados hermanos, un cristiano puede ser como el más vil de los pecadores. El apóstol Pedro, a pesar de que era de la íntima de los tres discípulos más cercanos del Señor, al final lo negó. Entonces sí podemos ser tan malos como cualquiera, pero entonces tenemos que ir al Señor, tenemos que humillarnos, escuchar la palabra de Dios, presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Es decir, tengo que aprender la Escritura, tengo que aprender la palabra, tengo que aprender los principios bíblicos, tengo que ponerlos en práctica. Entonces, amados, cuando yo entiendo esto, yo me voy y celebro la Santa Cena y tengo que hacerlo con dignidad. En otras palabras, tengo que tener yo mismo la actitud de humildad y de aprecio a lo que se está celebrando, que conmemora la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Conmemora el evento más importante que sucedió en esta tierra, que es el momento cuando se pagó el precio por el pecado y donde se fundó nuestra salvación. Entonces, pero dice, hay una condenación para aquellos que toman la Santa Cena sin darle el valor. Mire, de repente estamos celebrando la Santa Cena y un muchacho que estaba, o una señora, una hermana, que estaba con su teléfono, no estaba grabando, sino que estaba viéndolo. Otro estaba texteando. Eso es tomar la cena. Mire, por muy bautizado y por mucho que usted quiera, eso es tomar la cena indignamente. Entonces dice, ay pastor, no sea extremo. Yo estoy siendo bíblico, no extremo. Mire lo que dice, por favor. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, oiga la consecuencia, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, se está portando como impío y a los impíos les espera la condenación. Aquí no vamos a ser condenados porque ya Jesucristo nos salvó, pero hay una consecuencia espiritual y física del presentarnos indignamente. Mire lo que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ah, pastor, si es que eso no es problema, hombre. Si este solo es una ceremonia sin importancia, perdóneme. La Biblia dice que Dios consagró su cuerpo y nosotros consagramos el pan y consagramos no es vino, sino que es jugo de uvas, es algo especial. Y lo que hace especial es de a quién estamos conmemorando. Y usted tiene en su corazón que valorar correctamente eso. Entonces, cuando usted no lo valora, usted lo está tomando indignamente. Cuando alguien no bautizado toma la Santa Cena, lo está tomando indignamente. ¿Por qué? Porque ha pensado, no vale la pena, yo no tengo por qué bautizarme. Cree que la ocasión o el motivo por bautizarse, que es aceptar, hacer una confesión pública de que ahora soy hijo de Dios y que soy seguidor de Cristo, si cree que eso vale la pena, es porque no valora a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces dice, vuelvo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Tome. La otra vez celebramos la Santa Cena y quedaron unas copitas ahí. Y entonces a veces el servidor estaba ahí reuniendo todo y le estaba dando a los niños, que ninguno de ellos estaba bautizado, le estaba dando lo que habíamos consagrado. Eso no se debe de hacer. Pastor, esto está siendo bien religioso. Mire, el religioso no hace lo que la palabra de Dios dice. Hay que tener respeto por todo eso y uno tiene que fundarle ese respeto en el corazón de los muchachos. Sigamos, por favor. Versículo 29. Porque, lo pongo en su pantalla, porque el que come y bebe indignamente, oiga esto y ocupa otra palabra, allá fue indignamente, ahora la nueva palabra es sin discernir el cuerpo del Señor,
¿qué pasa? Juicio, come y bebe para sí. Cuando la palabra discernir habla de poder separar para poder entender, ¿verdad? Discernir es una metáfora de entendimiento, ¿verdad? Cuando usted viene, discierne, es como nosotros le decimos cernir también, separar lo grueso de lo que es más fino. Entonces mentalmente es un ejercicio donde usted separa las cosas y usted las valora correctamente. Entonces si usted no tiene la actitud correcta es porque no ha discernido, no ha entendido el sacrificio de Cristo, no ha entendido su entrega en la cruz, no ha entendido el valor de su sangre en ese evento de la cruz, y entonces dice juicio, o sea, una consecuencia. Come y bebe para sí. Ya, si es creyente de verdad, es un creyente inmaduro, por supuesto, pero si es creyente de verdad, ya no va a ser mandado al infierno, ya no va a ser condenado. Pero mire lo que dice, por favor. Póngale atención a esto, porque no es de poca importancia. Dice, por lo cual, oiga esto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, lo que el apóstol está diciendo, muchos de ustedes que tomaron que participaron en esta ceremonia, sin darle la importancia, sin valorar el sacrificio de Cristo, vino Dios, no los ha mandado al infierno, pero sí a algunos Dios los ha enfermado. Y cuando dice, y muchos, oiga esto por favor, ponga atención a esto, y muchos duermen, no es que les da sueño como dijimos hace un rato al perezoso, no, es una metáfora, el dormir del morir. En otras palabras, que Dios puede, si así lo desea Él, quitarle la vida a alguien para que no siga en pecado. Si es creyente, solo lleva ya, cuando Él quiere. Amados, si esto amados, es algo tan importante en la vida del creyente, es algo tan hermoso en la vida del creyente, pero es hermoso y es importante y es increíble en la vida del creyente cuando lo valoramos correctamente. Si no lo valoramos, amados hermanos, eso trae juicio a nosotros. Versículo 31, ya casi terminamos. Si pues, oiga esto, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, Pablo dice, antes de esto, examínate con qué corazón te presentas a la cena del Señor, con qué corazón te presentas a esa ceremonia tan preciosa, y si estás odiando, si estás enojado, si no has perdonado, y quieres participar de la cena del Señor, quiere decir que no estás valorando lo que es y lo estás haciendo indignamente. Pero yo ya me bauticé, ok, entonces da muestras de que verdaderamente has nacido de nuevo, perdona, compórtate bien, y preséntate correctamente, preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, es decir, Pablo dice, júzguese usted primero, para que no lo juzgue Dios. Porque dice, oiga esto, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero ¿qué pasa? Mas siendo juzgados, ¿y por qué somos juzgados? Porque no nos examinamos. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, lo que la Biblia dice es que Dios toma disciplina de sus hijos. Recuerde que la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Y si usted no participa correctamente en la cena del Señor, pues Dios lo va a disciplinar. Eso es lo que dice la Biblia. No me pregunte a mí cómo lo va a hacer. Yo no sé. Así, no sé qué es lo que va a hacer. No sé cuánto lo va a hacer. No sé si lo va a hacer en verdad. Yo no sé. Pero la Biblia sí dice. Y yo tengo que tomar en cuenta la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, por ejemplo, como iglesia, nosotros, Tabernáculo de Rizón, nosotros cada primer domingo de mes celebramos la Santa Cena. No puede solo presentarse, es un evento especial, es una ceremonia especial, les repito, es la ceremonia más importante que realiza la iglesia cristiana. Entonces, Dios nos castiga para que nos corrijamos. Ahora, sigamos por favor para poder terminar. Y dice el versículo 33, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, oiga esto, esperaos unos a otros. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo quería
que la iglesia valorara el sacrificio de Cristo, amaran a los hermanos y cada uno que había traído provisión para compartir pudiese esperar, o sea, hubiera traído provisión para celebrar la Santa Cena, pero espere a todas las personas, a los que trajeron algo y a los que no trajeron, que se reunieran y compartieran y hubiese un momento de koinonía. Ahora, como les digo, ahora la celebración es un tanto diferente porque se toman un trocito de pan y una copa de vino. Pero cuando nosotros compartamos en la iglesia, compartamos con todos. Traiga sin mirar nada. Es como cuando usted regala. Usted da algo, le da un anillo, le da lo que sea, ¿verdad? Si usted lo regaló, déjelo ir. ¿Y qué has hecho con lo que te di? Eso es algo que a usted ya no le interesa porque para eso se lo dio. No se lo ha prestado, no se lo ha dado a tener, se lo regaló. Entonces, amados hermanos, nosotros cuando llevamos algo a la iglesia, no vamos a supervisar, sino que lo entregamos a la iglesia. Cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted trae algo a la iglesia, no se vuelve supervisor de lo que trajo, porque entonces sigue siendo suyo, sino que lo suelta para que esa bendición llegue a los demás hermanos. Entonces dice, oiga esto ya para terminar, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y termina el versículo 34. Si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Oiga, en otras palabras, Pablo lo que está diciendo, resuelva sus problemas carnales, resuelva. ¿Tiene hambre? Coma. ¿Está enojado? Perdone. ¿Tiene alguna actitud incorrecta? Cámbiela. Celebre la Santa Cena de una manera que sea agradable a nuestro Señor. Mire, amado hermano, yo quiero decirle, es cierto, es una ceremonia. Pero para mí esta ceremonia no es importante, y así debería ser para todos los creyentes, no es importante porque la celebramos los hermanos, no es importante por eso, sino que es importante porque el Señor Jesucristo dijo que era importante, y dijo y nos mandó a nosotros a celebrarla, y no solo celebrarla, sino que celebrarla recordándonos de lo que Él hizo. Mi querido hermano, Dios es fiel definitivamente, pero Él desea que nosotros le valoremos. Fíjense que cuando allá en el Éxodo, en el capítulo 20, cuando habla de los mandamientos, los primeros 3 son mi relación con Dios, a amar a Dios por sobre todas las cosas, a no tener otros dioses ajenos aparte de Él, solo Él. Porque Él quiere que le valoremos a Él. Uno de los atributos más importantes para Dios mismo es su santidad. Y por eso es que en el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo, una de las oraciones es, santificado sea tu nombre. Es decir, que todos tengan por santo tu nombre como verdaderamente es. Iglesia, Dios sigue, yo creo y vivo en ese pensamiento que Dios es fiel, Dios nos ama, pero de la misma manera que Él es fiel y nos ama, quiere que nosotros le amemos y le valoremos a Él. No sé cuál es su actitud para con todas estas cosas, pero le aseguro, amados hermanos, que si Dios los valora, usted también debe de hacerlo. La próxima vez que usted vaya a presentarse a la cena del Señor, el tiempo que tomen para orar y para ponernos a cuentas, no lo haga para poner un mensaje, no le diga nada a nadie, no hable con otra persona. Ese tiempo, cierre sus ojos, confiese sus pecados, pida perdón y le aseguro que esa ceremonia y esa ceremonia preciosa que hagamos le va a ser de tanta bendición a su vida y el Espíritu Santo le va a ayudar para que la comprenda profundamente. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor. Gracias por la vida que nos das y gracias porque en todo momento tu Espíritu Santo. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal.
Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.